Dios le bendiga. Le saluda a su hermana en Cristo, Maribel Paredes, pastora de Templo Betania. Deseo que goce de una Navidad maravillosa junto a su familia, viviendo el milagro del perdón. Olvide todo lo malo, todos los rencores y las discusiones y dese un abrazo fraternal de paz y amor para vivir el verdadero significado de la Navidad, el advenimiento de nuestro Salvador, el Rey Jesús. El día de hoy escucharemos parte de la serie Lo que es la guerra espiritual, en labios de nuestro pastor Benjamín Paredes. La necesidad de la fortaleza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea que la fuente de nuestra fortaleza es Dios. Pero también dice, y en el poder de su fuerza. ¿Por qué ese énfasis que hace el apóstol Pablo antes de mencionar que nos vistamos de toda la armadura de Dios? Porque estamos en una batalla, estamos en una guerra espiritual. Y los momentos de ataque son los momentos donde estamos más débiles. El enemigo busca nuestros puntos vulnerables para atacar. O sea que él está viendo nuestra vulnerabilidad, nuestros momentos débiles. Nos está observando. Recordemos que la acechanza del enemigo es una observación detenida, cauta. El enemigo cada día está desarrollando su habilidad, su manera de atacarla está perfeccionando más y más cada día. Por lo tanto, nosotros no nos podemos descuidar. Tenemos que estar siempre fortalecidos. La necesidad de la fortaleza es vital por nuestro propio bien primeramente. O sea que lo primero que el enemigo va a atacar, que es el punto más vulnerable del cristiano, es el entendimiento. Si la luz se nos apaga, no sabemos a dónde ir. Entonces lo que más él ataca es nuestro entendimiento. Por eso el apóstol Pedro dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas acechanzas, los mismos ataques están sufriendo vuestros hermanos alrededor del mundo. Entonces se necesita estar fortalecido por el ataque al entendimiento. Y no estoy hablando meramente a la mente, no, estoy hablando al entendimiento. El enemigo sabe cuando estamos pasando por momentos de confusión, de turbación. Y son los momentos donde Satanás levanta sus mejores herejías para lanzarlas. Traer turbación a la persona. Trata de cuestionar siempre la palabra de Dios. ¿Y a ti quién te dijo que eres salvo si ni sientes nada? Ya no siento, a lo mejor no soy salvo. Porque la salvación está basada en sentimientos, aunque los salvos sienten algo. Amén. Pero la salvación nuestra no está basada en sentimientos. Nuestra salvación está basada en la obra que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en la fe que hemos depositado en su palabra. Entonces trata de confundir, trata de turbar y nos agarra en un momento vulnerable de debilidad y empieza la persona a dudar de su salvación. Y usted tiene que entender, hermano, que la fortaleza viene solamente de arriba. Aleluya.
La fortaleza viene solamente de la palabra, cuando la palabra es viva, cuando la palabra es vivificada por la unción del Espíritu Santo, cuando la palabra la unge el Espíritu Santo y la vivifica, luego la aplica directamente a su corazón. Usted empieza a recibir la fortaleza, como dice el Salmo 119, vivifícame según tu palabra. O sea que usted necesita vivir todo el tiempo fortalecido, porque si usted está débil lo puede arrastrar una corriente de doctrina falsa. Todo el tiempo se estarán levantando nuevas bogas, nuevas doctrinas. Todo el tiempo veremos nosotros levantarse las correntadas de las doctrinas. Y fácil somos arrastrados por esa oleada de doctrina, de doctrinas que se ven fascinantes, que se ven bonitas. Pero como dice la Escritura, bueno es afirmar el corazón en la gracia. O sea que el corazón tiene que estar firme en lo que hemos creído. Cuando la persona está débil, llega alguien y le lanza una falsa doctrina. Un día me dijo un hermano, quiero que vaya a comer a mi casa. Habían preparado un tremendo menudo. En 1985, ahí en la ciudad de Odessa. Y me dice, hermano, quiero que vaya a mi casa. Terminó la escuela dominical y voy yo a su casa. Y luego me da un papel. Y en el papel había un círculo. Y en la parte más concéntrica, un círculo de muchos, eran muchos círculos. Y el círculo más pequeño en la parte de adentro decía 1. Y luego eran círculos concéntricos, uno adentro de otro. Entonces desde el círculo mayor hasta el círculo menor usted empezaba a ver pasajes de la Escritura que decían Dios es uno. Y me dijo, ¿qué piensa de eso? Le dije, eso es bíblico 100%. ¿Usted cree en eso? Le dije, sí. Entonces usted es unitario, me dijo. Yo le dije, sí. ¿Usted cree que Dios es uno? Le dije, sí. Y se le salían los ojos. Me dijo, yo no sabía que usted fuera unitario. Le dije, sí, yo soy unitario, yo creo en que Dios es uno, pero también creo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Digo, es que a mí me dijeron que como yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo no soy salvo. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su búsqueda de Dios? El diablo lo atacó en un momento de conflictos, de problemas. Había luchas en su matrimonio, y en ese momento de debilidad el enemigo lo atacó. La fortaleza estaba baja, la fortaleza estaba descuidada. Entonces le hice una pregunta, le dije, ¿quién era usted antes de venir a Cristo? Era un borracho, era un mujeriego. ¿Y quién lo salvó? Me dijo, Jesucristo. Le dije, ¿el bautismo lo salvó? Me dijo, no, el que me salvó se llama Jesucristo. Le dije, el que lo salvó se llama Jesús. El bautismo no salva, el bautismo es un testimonio de la obra que Dios ya ha hecho en el corazón del hombre. Aleluya. Afirme su corazón en la gracia y en la palabra. Aleluya. Si de repente aparece alguien y nos dice, si tú no te bautizaste de cabeza, tú no eres salvo, déjelo hablando solo y siga su camino. Somos salvos por la gracia redentora que es en Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos la ha limpiado de todo pecado. Aleluya. Y somos salvos por la fe en Él solamente. Estás escuchando Tiempos de Restauración. Esperamos que te estés gozando con esta predicación. Al final del programa daremos información de cómo adquirir esta predicación. Ahora regresamos con la siguiente parte de este mensaje. Que Dios te bendiga. Creemos en el bautismo, predicamos el bautismo, pero el bautismo no salva. Pero la Biblia dice, cree, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Sí, porque si no se bautiza es porque no ha sido salvo. Hello. Si no se bautiza, no cree en lo que ha recibido, no está seguro, tiene miedo de dar un testimonio público. Pero la obra de la gracia sucede ahí adentro en el corazón. Entonces usted necesita fortaleza, porque va a ser atacado en su mente. De repente le van a traer libros de Nostradamus, de los platillos voladores.
ahora andaban con una profecía de Nostradamus o de las pirámides. ¿Y sabes de qué sería la profecía que andaban ahí? Que estaban ahí las torres gemelas y que mire, que decía que 2 edificios iguales y que no sé qué. Y leí aquello. A esas cosas no hay que ponerles importancia, amado hermano. El diablo va a querer turbarnos y va a querer confundirnos con tanta cosa y con tanta profecía. Pero usted no le ponga atención a eso. Póngale atención a la antorcha que se llama la palabra del Señor, que alumbra en lugar espacioso para que caminemos conforme a la luz de la palabra y a la iluminación del Espíritu Santo. Si el enemigo no logra atacar el entendimiento y enceguecerlo, entonces va a atacar nuestra coraza de justicia. ¿Cómo? Con culpa, con condenación. Va a venir a nosotros y nos va a empezar a sembrar culpa. Mira, pero tú dices que eres salvo, eres líder de la iglesia, muchacho, eres supervisor. Oye, me te llamas hasta pastor y mira qué carácter el que tienes. Recuérdese que uno de los nombres de Satanás es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche. Ahí está continuamente acusando, y de repente usted ve al creyente en el culto apagado, ya no levanta las manos, ya no dice gloria a Dios, ya no dice aleluya, está oprimido, está atormentado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pero si en el momento de vulnerabilidad Satanás lo haya débil, lo derrumba. Un pensamiento de culpabilidad, un sentimiento de condenación, y lo acribilla el diablo. Ya no canta, ya no alaba, ya no exalta el nombre del Señor. Y luego el diablo usa a la gente para acusarnos. Luego el diablo usa a la gente para poner el dedo, para que empecemos a escuchar voces ajenas y voces contrarias. Y empezamos a desanimarnos, empezamos a entristecernos, empezamos a deprimirnos. Y decimos, quisiera que aquella persona entendiera que yo no soy tan malo como él cree. Y queremos justificarnos ante los demás. Y queremos demostrar a los demás que no es lo que ellos están pensando. Y muchas veces uno se esfuerza y se desvive para quedar bien con los demás, pero nada más porque lleva un sentimiento de culpa y de condenación. Pero qué bonito es cuando somos libres, qué bonito es cuando estamos en la presencia del Señor, en la palabra del Señor, y vemos que por la fe en Cristo ha venido una libertad gloriosa a nuestros corazones y a nuestras vidas, aleluya, y que no dependemos de la opinión de otros o de lo que diga Satanás, sino que dependemos de la opinión que da el glorioso Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Aleluya al Señor. Hay gente que se ha hasta suicidado. Hay gente que se ha quitado la vida por la culpa, por la condenación. Hay enfermedades que se desarrollan en el cuerpo por la culpa y por la condenación. Y el enemigo agarra a la persona en un estado de debilidad. Hay personas que no pueden salir del dominio del pecado por la culpa, porque la culpa de su pasado los sigue atacando, los sigue atormentando. Y no han hallado la fuente de la fortaleza. No han encontrado la fuente de la fortaleza y no se han parado en una reflexión espiritual bajo el discernimiento del Espíritu Santo a juzgar los pensamientos que están abatiendo su mente y su corazón, para darse cuenta que es Satanás el que ha llegado para robarle la paz interior, que es Satanás el que ha venido a sembrar culpabilidad, porque Satanás no te quiere libre como Dios ha hecho la obra ya en ti. Entonces aquellos pensamientos te están bombardeando, pero te paras y dices, un momento, esto no es mío, esto viene de afuera, esto es algo exterior, este es el maligno el que me está atacando, y te detienes y empiezas a parar aquello. Lo que pasa es que como has sido pasivo ante el ataque del enemigo, lo primero que te das cuenta es que no tienes fuerza. Porque usted, cuando va a resistir al enemigo, porque en el ataque contra Satanás, la mayoría de lo que nosotros tenemos que hacer, un 95%, es resistir. El ataque de ofensiva es poco,
Si usted estudia escritura, usted se da cuenta que el ataque de ofensiva a Satanás es poco el que se hace, pero la mayoría es resistencia. La mayoría es resistir, y para hacerle resistencia se necesita la fortaleza del Espíritu Santo. Si tal fortaleza no está en nosotros, no podemos, cuando viene la condenación, cuando viene la culpa, inmediatamente abrazamos su pensamiento. Los sentimientos de los demonios pensamos que son nuestros y los abrazamos. Y tenemos que discernir lo que siente Dios. Tenemos que discernir la convicción del Espíritu a diferencia de los pensamientos de culpa y condenación. Entonces usted tiene que aprender a vivir resistiendo al enemigo. Usted se da cuenta, cuando usted discierne que es Satanás, lo primero que se da cuenta es que no tiene fortaleza para resistirlo. Lo segundo que se da cuenta es que ha sido pasivo. Hasta ahora que sucedió este ataque, se está poniendo más seguridad, porque la seguridad estaba muy descuidada, y ahora la seguridad es mayor para que no se filtre cualquier cosa. Cuando usted descubre al enemigo que lo ha tenido atormentado, que lo ha tenido aplastado, que lo ha tenido oprimido, usted se da cuenta que su seguridad, su protección está muy baja. Entonces usted se fortalece en Dios, en el poder de su fuerza, y es entonces cuando usted empieza a resistir, pero empieza a caminar con más cautela, con más precaución. Empieza a caminar atento a los ataques del enemigo. Ahora no acepta cualquier sentimiento, porque de repente se deprime. ¿Y por qué? De repente se entristece. ¿Y por qué? De repente se le va el gozo. ¿Y por qué? De repente se le va la paz. ¿Y por qué? De repente está pensando lo que no se imaginó que iba a pensar. ¿Por qué? Porque está descuidada la fortaleza, está descuidada la guardia de su vida. Entonces empieza a reforzar la guarda, a reforzar la fortaleza, y el enemigo empieza a huir. El enemigo no soporta cuando usted está armado. Si algo detesta el enemigo, es hallar un creyente fortalecido en el poder de Dios y armado con toda la armadura de Dios. O sea que la necesidad de la fortaleza es por su propio bien. Las sandalias del evangelio las tiene que calzar siempre. Los pies deben de estar prestos. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir a sembrarle amargura. Y lo que el enemigo va a querer es que de nuestros labios, de nuestra boca, salga amargura, salga rencor, que empecemos a hablar nosotros las ofensas que los demás nos han hecho. Eso es lo que el enemigo quiere, que empecemos nosotros a profesar las ofensas de otros, las debilidades de otros. Y cuando el enemigo ve lo que estamos haciendo, Satanás dice: está funcionando lo que estoy haciendo. Satanás ve que está funcionando lo que él está haciendo. Entonces lo que Satanás hace en ese momento es que empieza a dar más alimento a la mente sobre ese tema, sobre ese punto específico donde nos está atacando. Por eso oigo a una persona que empieza a hablar amargura, sigue hablando amargura y amargura y amargura, y es todo lo que habla, y es todo lo que habla, y es todo lo que habla, pura amargura, porque mientras más amargura habla la persona, más le pone Satanás, y Satanás le hace ver hasta lo que no es, Satanás le hace hasta imaginarse, y Satanás le trae hasta temas que son afines a lo que su corazón está recibiendo, porque está recibiendo aquel alimento que está matando su alma, que está matando su corazón, y no hay fortaleza en él. No hay ánimo en él, no hay resistencia en él, sino que está absorbiendo todo lo que el enemigo le está trayendo. De tal manera que la persona se empieza a morir espiritualmente, empieza a decaer espiritualmente por falta de fortaleza. ¿Por qué es necesaria la fortaleza? No solamente por el bien de nosotros mismos, sino también por el bien de los demás. ¿En qué ayuda a los demás la fortaleza? Mire, hermano, cuando usted está fortalecido en la gracia y se encuentra alguien confundido en la doctrina, turbado en la verdad del evangelio, y usted está fortalecido en Dios, usted habla la palabra. Y cuando usted habla la palabra, inmediatamente libera a la persona.
Porque las palabras tienen poder para liberar. Aleluya. Si alguien turbado viene a usted y usted está turbado, está debilitado, los dos se caen, los dos se deprimen. Por eso no nos podemos dar el lujo de descuidarnos. Si usted está descuidado, si usted está débil, aléjese de la gente, mejor métase con Dios. Aleluya. Porque si usted empieza a hablar lo que hay en su corazón, usted no se imagina el daño que empieza a hacer, la contaminación que empieza a hacer alrededor suyo. Yo terminé una campaña en una ocasión, hermano, allá en una ciudad muy lejos de aquí, cerca de allá. ¿Se imagina usted dónde podrá estar la ciudad? Y terminaba aquella campaña y 3 hermanas habían llamado antes del culto que querían hablar conmigo. Dice, hermano Paredes, quisiéramos invitarlo a cenar. Era día domingo, terminaba la campaña. Quisiéramos llevarlo a cenar a algún lugar porque queremos platicar con usted. Le dije, fíjese que ya me invitaron aquí. Le dije, terminando el culto, vamos a ir a cenar con el pastor y unos hermanos, pero ¿podemos hablar? Le dije, les doy unos 10, 15 minutitos para que cuenten lo que les pasa. Y dijeron, hermano Paredes, yo quisiera que usted nos explicara algo. Quería una base bíblica sobre si los miembros podían sacar a un pastor. Y le dije, hasta donde yo entiendo, a menos que sea una Biblia, tal vez es el Corán, ¿verdad? O algún otro libro por ahí. Pero la Biblia que yo conozco con 66 libros, ¿verdad? No sé si alguien ya le puso el 67, pero hasta donde yo entiendo tiene 66 libros. La Biblia con sus 66 libros no me autoriza. A mí me dice que el que quita y pone es Dios. Hello. Él es el encargado de ese trabajo. Entonces Dios no quita a nadie. Dios es el que, el hombre no quita a nadie. Dios es el que se encarga de eso. Es que el pastor, y empezaron ya a hablar todo. Le dije, mire, déjenme hacerles una pregunta. Les dije, ¿ustedes qué es lo que han estado platicando? No, nos reunimos en hogares para resolver los problemas de la iglesia. ¿Y quién les dio esa autoridad a ustedes para hacer eso? Se turbaron. Le dije, bueno, para acabar la conversación, le dije, porque esto no tiene mucho rumbo, les dije, la primera, a ver, usted dígame, hermana, ¿cómo se siente usted? No, que siento un dolor de cabeza, que me siento turbada. La otra hermana, ¿usted cómo se siente? No, que una opresión en el pecho, que me siento turbada. ¿Y usted cómo se siente? No, que las piernas, está un poquito gordita la hermana y como que, no sé si por eso sería que las piernas que me duelen. Le dije, mire, le dije, en este momento vamos a orar. Le dije, pero quiero preguntarles cómo se sienten. Dice, nos estamos sintiendo ya mejor mientras hablamos con usted. Sí, le dije, porque mientras estamos hablando, les están dando, el Espíritu Santo les está dando palabra de liberación mientras estamos hablando. Y la pura palabra ya las está haciendo libres. La pura palabra ya las está haciendo libres. La pura palabra ya las está haciendo libres. ¿Qué tal si yo tengo comezón de oír y le digo, óigame, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Y qué pasó? Y la esposa del pastor, y los hijos del pastor, y el hermano fulano. Óigame, cuando hay comezón de oír, usted quiere más, y que le den más, y que le den más, y usted se aplasta junto con la persona. Pero cuando usted está fortalecido en el Señor, usted empieza a atacar el mal inmediatamente con la palabra. Amén. Aleluya. O sea que usted no le da puerta al mal, sino que usted ataca directamente al mal, resiste al diablo, y no solamente usted mantiene su territorio ganado, sino que avanza en las vidas de otros. Aleluya. Las hermanas se regresaron contentas, iban con el rostro que les brillaba, soltaron su carga. Qué terrible es escuchar a alguien que viene turbado, a alguien que viene confuso, y darle cabida a aquello en nuestros corazones. Pero cuando estamos fortalecidos en el Señor, podemos ayudar a la persona, podemos sacar a la persona de ese hoyo donde la persona ha caído. Te agradecemos por haber sintonizado Tiempos de Restauración. El mensaje que acabas de escuchar pertenece a la serie Lo que es la guerra espiritual. Si estás interesado en adquirir esta predicación, la serie completa o algún otro mensaje a vuelta de correo por un módico precio, llámanos al 214-942-2015. 214-942-2015 en hora de oficina. Gracias y que Dios te bendiga.